o dar una visión distinta a lo que habíamos visto sobre el concepto de revolución, ¿sí? Ya finalizando el siglo XIX, nuestro país ya se va consolidando en el contexto internacional, pero al mismo tiempo, como habíamos visto a nivel interno, se va consolidando este grupo de poder que es calificado como la generación de los 80, es decir, con un perfil propio, características propias y fundamentalmente desde lo político con una visión aristocrática, una visión oligarca de lo que es la organización del poder. Es decir, trabajar eventualmente para el pueblo, gobernar eventualmente para el pueblo, pero sin el pueblo, sin la participación de las grandes mayorías o de la ciudadanía en general en la organización política del Estado y en la organización política del país. Creo que habíamos conversado que este régimen político tuvo diversas respuestas. En lo social, con el advenimiento del anarquismo y del socialismo, iban a plantear por primera vez en nuestro país la cuestión social, ¿sí? Esto de el desarrollo del constitucionalismo social, que ya se había visto por primera vez en Europa y que con las corrientes de inmigración llegan a nuestro país. Habíamos hablado de Alfredo Palacio, todo lo que significó la impronta de su legislación de tutela de la mujer, de los niños, de los sectores marginados. ¿Sí? Y creo que también habíamos hecho un breve homenaje a quien fue el primer legislador socialista de América. Luego analizamos que hubo una respuesta, si se quiere, desde el punto de vista que vamos a compartir porque tenemos el mismo origen en algunos aspectos de la democracia progresista con Lisandro de la Torre, que va a cuestionar la moralidad también o la falta de moral del gobierno o del régimen político establecido allá por 1880 en adelante. Y finalmente habíamos señalado que la Unión Cívica Radical tenía la enorme responsabilidad de levantar las banderas, en primer lugar, de la legitimidad política, con todo lo que implica el derecho a sufragar, de la transparencia política del federalismo, de una nueva ingeniería social, en fin, el planteo político de fondo iba a estar a cargo de la Unión Cívica Radical o de la Unión Cívica o de la Unión Nacional como surgió en aquel momento. La pregunta es, ¿cuáles fueron las herramientas que utilizó la Unión Cívica Radical a los fines de enfrentar a un régimen político poderosísimo a partir de la Revolución del Parque? ¿Se acuerdan? En un primer momento fue la lucha armada. Y ahí habíamos señalado que está claro que la Revolución del Parque para nosotros fue una revolución y no un intento fallido de golpe de Estado, porque la intencionalidad o la intención de la Revolución del Parque fue producir un cambio de sistema y que esa revolución, si bien fracasó en el terreno militar, había logrado consolidar un nuevo posicionamiento político y había producido el derrumbe del gobierno, ¿sí? Con lo cual se abría de a poco un nuevo camino en la política argentina. Un nuevo camino en la política argentina, que era claramente, tenía un objetivo muy claro, distintivo, que era pelear contra el régimen político establecido en aquel momento. Y no había, ¿cómo les puedo decir? Si hay alguna característica que define esa lucha, que muchas veces se confunde la causa, la razón, la filosofía de la lucha radical con la metodología. La razón es la intransigencia.
la intransigencia que puede canalizarse en una primera etapa en la Revolución Armada, en una segunda etapa en la abstención electoral y finalmente en la participación de la Unión Cívica Radical en las elecciones libres. Fíjense cómo se van sucediendo estas tres metodologías, estas tres estrategias, pero con esa finalidad o con ese corazón, ese núcleo duro de lo que significa el texto axiológico del radicalismo, la intransigencia, pero no la intransigencia boba, no la intransigencia tonta, encaprichada, encapsulada en una suerte de autismo político, la intransigencia como una bandera necesaria para emprender la transformación en el país, la transformación política y continuar con esa revolución. ¿Se acuerdan que había iniciado en 1810? Esa revolución de liberación nacional. Es la intransigencia contra el régimen, igual que ahora. Bueno, ¿sí o no? Ahora somos un poco más flexibles, no solamente la Unión Cívica Radical, la política en sí. Si uno lee los diarios, yo cuando leo el diario de la mañana realmente no entiendo nada ya, porque ya es como el servicio meteorológico, cambia por hora. Alerta meteorológica, debería haber una alerta político, en el sentido de peligro de tormenta, o no, y que después se disipen, pero realmente estamos en un contexto muy delicado en donde todas estas visiones o estas políticas o estas posiciones están bastante diluidas. E insisto, muchas veces se ha confundido la intransigencia con las herramientas. Los radicales, ¿cómo pueden seguir planteando la revolución? Es que no hemos planteado ni hemos hecho la revolución, o hemos planteado la herramienta de la revolución de por vida. Fue en un primer instante, que no había otra alternativa para cambiar las reglas de todo. Pero luego transferimos la intransigencia a la abstención. Y ojo, abstención en momentos en que de participar de los actos electorales o de los distintos comicios, la Unión Cívica Radical hubiese tenido un gran caudal de votos. No era la abstención, vieron, bueno, no participamos a las elecciones denunciando porque no tenemos ni 3 votos. No, la Unión Cívica Radical ya estaba en condiciones, no sé si de ganar en algún momento, antes del 16, pero sí al menos de llevarse un gran sector o ser el principal partido opositor. Y sin embargo, luego de la impronta de Alem y de Irigoyen en el carácter revolucionario, sobre todo Irigoyen se da cuenta que la lucha debía continuar a través de la abstención. Tras el fracaso en el terreno, en el campo militar de las revoluciones provinciales de Córdoba, Buenos Aires y de Mendoza. ¿Sí? Allá por 1905, a principios del siglo pasado. Pero vuelvo a esto de la intransigencia, que no hay que asociarla a las distintas circunstancias o a las distintas herramientas que circunstancialmente tomó la Unión Cívica Radical para enfrentar al sistema o al régimen político de turno. Esa es la pregunta que siempre me da vueltas y les hago a ustedes hoy. ¿Qué significa ser intransigente hoy? Sí que tiene sentido ser intransigente. Si tiene sentido, ¿contra qué? ¿O es un eslogan que suena muy lindo? Piensen ustedes. Porque yo digo, yo soy de esa idea, Yo digo que la intransigencia no debe ser asociada a la revolución. La intransigencia no debe ser asociada a la abstención. La intransigencia tampoco debe ser asociada únicamente a una participación electoral, sino que va mucho más a una crítica y a una actitud de fondo en relación a la política y a la sociedad argentina, a la cultura, a los valores. Es otra cosa. ¿Qué
significa para ustedes jóvenes ser intransigentes hoy? Porque lo he escuchado o he leído que muchas veces escriben adepto intransigencia. Bueno, ¿qué significa? En el contexto actual, estamos viviendo estos últimos meses y con todo lo que ya ha pasado y el público conocimiento, por ejemplo, hablando del partido que ha pasado en Gualeguaychú, que creo que fue un cambio de rumbo y me parece que atenta contra el principio del radicalismo en su doctrina, ¿no es cierto? Y irse para otro lado y no seguir lo que nos marca el ideal del radicalismo, me parece que es no ser intransigente, o sea, no seguir la línea con la que tendríamos que seguir. Pero por el radicalismo. Pero ser intransigente no significa cambiar algo de rumbo, digamos, como querer presentar, o sea, como querer cambiar el rumbo de eso. ¿Es eso? No sé. Yo pienso que puede ¿Qué ser para ustedes? lo que sea intransigente para vos, lo que es intransigente para lo que es el sistema. Lo que plantea yo es ser intransigente al sistema, que hoy el sistema político es muy pragmático, digamos, como vos decías, cambia todo el tiempo. Entonces ser intransigente ante eso, que es permanecer frente a él. También puede ser cambiar, pero cambiar que hacer un cambio a eso que dice Jorge, que es el cambio todos los días en el diario, ¿no? ¿Viste? Vos podés decir, no, este partido tiene una línea, o este candidato tiene una línea, o esta alianza tiene una línea. Sí, fíjate que el dato de la Convención Constituyente, la Convención Nacional, de todos los convencionales nacionales hubo solamente uno, puro y duro, puede ser dos o tres, que defendieron la idea de ir solo en la elección. Es decir, que escaparon a los hechos o a las propuestas de alianza de uno o de otro color. Es todo un dato, no es que es un hecho mayoritario. ¿Qué será eso los intransigentes? No se pregunta. No sé. Para mí ser intransigente no es fácil, o sea, basándome mucho en algo que no salirse de lo financiero y de los cristianos, claro, los ideales, los valores, no abandonar eso, porque si vos salís de eso, dejas de ser radical. Tiene que estar conjugado, se debe conjugar con el verbo que existir muchas veces. Lo que pasa es que cuando vos utilizás algunas palabras, vieron que hay palabras que tienen buena creencia, y hay otras palabras que no la tienen. Si uno habla de intransigencia, entonces hay que hablar de coalición, de pragmatismo, de competitividad, de muchas otras cosas que pueden tener algunas ideas y pueden tener algo de verdad, sí, claro que sí. Pero hay algunas palabras que están devaluadas en el diccionario político argentino, una es intransigencia, porque es una actitud, insisto, de resistencia o de provocar un cambio en un determinado sentido. Tanto la revolución armada como la abstención electoral constituyeron un pique infranqueable ante una actitud ante el régimen. El radicalismo no va a participar de las elecciones generales hasta tanto Roque Sáenz Peña, que hay que reconocer que tuvo una actitud un poco. Por un lado uno puede tildarla, Sáenz Peña fue el presidente que estableció la famosa ley Sáenz Peña, que reconoce la participación, primero la participación electoral y la distribución de los distintos escaños en mayorías y en minorías. Abre el juego electoral con un voto secreto, universal, obligatorio, en fin. Veníamos de situaciones en donde el voto era cantado, contado y todo lo que significaba. Pero yo les digo, Sáenz Peña tenía una visión un poco distinta. Eso es el reconocimiento que hay que hacerlo. Es justo, en medio de tantas presiones de su propio partido, él era un demócrata. Estaba convencido de que las elecciones eran el mejor sistema.
Perón a lo mejor pensó que era el mejor sistema porque se daba cuenta que el régimen comenzaba a languidecer y que necesitaba demostrar o necesitaba profundizar nuevas fuentes de legitimación política. Entonces, si yo necesito nutrirme de fuentes, voy a pensar en legitimar mi gobierno, legitimarlo políticamente a través del voto. Esa es una visión de demócrata o de estadista. Quizá también la profundizó y la llevó adelante porque pensaba que jamás la Unión Cívica Radical iba a poder ganar. Mucho menos si abriendo el juego electoral, la Unión Cívica Radical en la primera contienda, en los primeros comicios se llevara todo. Él no pensaba esa posibilidad. Pero descuidó y no observó que bajo tierra y durante este periodo de abstención, sobre todo por la impronta o por la labor de Irigoyen, el radicalismo ya era un partido, una fuerza política de nivel nacional muy arraigada popularmente, muy arraigada, o sea, una fuerza política popular, heterogénea. Por eso que Irigoyen decía, nuestro programa va a ser la Constitución, pero no solamente se refería al texto, a la parte política de división de poderes o al régimen republicano, sino que también la Constitución fue la carta de bienvenida a los inmigrantes, a quien les otorgó los mismos derechos que los ciudadanos. Entonces digo, nuestro programa va a ser la Constitución. Entonces, el judío que se había colonizado Entre Ríos, el árabe que se había establecido en el conurbano bonaerense, el gringo, esto cariñosamente hablando, ¿no?, que se había establecido en el norte de la provincia de Córdoba, interpretó el mensaje. Por fin un gobierno que habla de nosotros y de todos. Era un gobierno popular. Y hay algunos datos muy interesantes, uno cuando lee algunos textos de literatura, a mí siempre me llamó la atención uno de un conservador que deja la casa Rosada y que demora unos 15 días después que asume Irigoyen en vaciar su oficina. ¿Y saben cómo describe este conservador el atendimiento del radicalismo al gobierno? A través del olor. Dice, en la casa de gobierno hay un olor raro, hay olor a puerta. Fíjense, a qué estarían acostumbrados que por primera vez él se daba cuenta que había un olor distinto. Un olor distinto, ¿por qué? Porque había llegado otra estructura social a ocupar la casa de gobierno. Fíjense, la distancia siempre me llamó la atención. Hay un aroma distinto. El aroma o el olor que puede haber en un bondi hoy, en una fábrica, en la universidad, otras tonadas, otra forma de hablar, otra forma de hacer política. En fin, todo esto tiene que ver con la intransigencia. En aquel momento era al régimen político ni un paso atrás en las convicciones republicanas. Y lo cumplió la Unión Cívica Radical. Entonces, cuando estuvieron establecidas las condiciones mínimas para la participación electoral, el radicalismo accede y participa de las elecciones. Y gana. Y como muchas veces se ha olvidado un poco la obra o el gobierno de Irigoyen. Fue un gobierno importantísimo en la historia argentina. ¿Alguien ha leído algo de Irigoyen en el primer gobierno? ¿Cuáles fueron sus pilares? ¿Alguien sabe? Si yo vengo de otro partido y le digo, Irigoyen era un demagogo, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Que arranque que no. Que arranque que no. ¿Cuáles eran las ideas del pueblo Irigoyen, ideas políticas? Esto también lo resalta Alfonsín en varios de en algunos tramos, en varios tramos de su libro.
Irigoyen, en primer lugar, él personalmente, filosóficamente, era un krausista. Esto no significa que la Unión Cívica Radical siga los lineamientos del krausismo. Irigoyen era krausista, y a través de Irigoyen esta filosofía se irradió a lo largo y a lo ancho de la Unión Cívica Radical de entonces. ¿Han leído algo del krausismo? ¿A qué suena el krausismo? Yo lo noté. A ver. Una corriente filosófica de raíz cristiana que conjuga racionalismo, idealismo y espiritualismo. Predica la autodeterminación de las personas y cuestionaba la supremacía del Estado sobre la libertad del individuo. Eso es lo que Es una mezcla linda, ¿no? Aparte, une sus raíces en los clásicos, luego se remonta a la Europa medieval, sobre todo en Italia y en algunos otros países, y llega a nuestro país con una mezcla que en primer lugar rescata la libertad de la persona y la hace el eje de la actividad política. Una visión humanista de la política. Y esto sí se trasladó a la Unión Cívica Radical desde aquel entonces hasta ahora, o por lo menos debiera haberse trasladado. La actividad política tiene como finalidad esencial el desarrollo humano. El hombre de carne y hueso, no el hombre en abstracto como hablaban los liberales. El hombre situado en un contexto histórico y político. Esa va a ser la principal obsesión del radicalismo, mejorar la calidad de vida del hombre, concediéndole derechos y una mayor libertad. Lo que vos señalás, nunca el Estado va a estar por encima de la libertad individual. Nuestro programa es la Constitución, y la Constitución, ustedes saben que es un instrumento de humanismo político por excelencia, ¿sí? Por excelencia. Ya hay dos principios krausistas muy grandes. Hay otro que es mucho más difícil de detectar, pero que también forma parte de nuestro inventario ideológico, que es la indisoluble relación entre la política y la moral. Indisoluble relación entre la política y la moral. Todos ellos, bueno, hablar, todos predicaron eso, y nosotros nos identificábamos siempre con eso. A los radicales se nos pudo haber criticado por desorganizados, improvisados en el primer gobierno de Irigoyen. Imagínense, llegaba toda una nueva camada de dirigentes, funcionarios. Se nos puede decir cualquier cosa, lo que siempre todas las fuerzas políticas y cualquier ciudadano nunca pudo o le costó mucho decir, es que la Unión Cívica Radical no encarnaba la filosofía moral de la política. Nunca se nos pudo decir. Lamentablemente ahora es una bandera que flamea en mi alma. ¿En qué parámetro usa el concepto de moral? Lo usa, si bien tiene ascendencias cristianas, yo creo que es una moral que tiene alguna raíz en el naturalismo racionalista. Es decir, es una moral que tiene que ver o se vincula con el modelo arquetipo del ciudadano, el ciudadano comprometido con la vida de la sociedad en la cual vive, al estilo de, por ejemplo, lo que propugnaba Pericles, es decir, el ciudadano que se interesa por la comunidad, que se interesa por la sociedad, que participa políticamente, que renuncia a su comodidad para mejorar la vida del prójimo. En eso, esa es mi posición, ¿no?
hay algunos que dicen no, Irigoyen era muy católico, era muy cristiano y el krausismo influyó, su madre influyó decisivamente. Yo creo que son dos vertientes distintas, son dos cosas distintas. Sí. No, dos cosas más, aparte de eso, de lo que marcaba el krausismo, y retomando un poco más, Irigoyen lo que toma del krausismo también son los conceptos de revolución, abstinencia e intransigencia, que el krausismo llama Estado de Derecho, y Irigoyen llama reparación. Eso también, claro. Y después la otra diferencia de que el krausismo con Hegel planteaba que los partidos políticos deberían estar dentro de la Iglesia Católica en sí, concebir eso. En cambio Krause plantea también un partido laico. Eso es otra gran diferencia. Una visión más racionalista. Más racionalista. No es una moral estrictamente cristiana o judeo-cristiana, es una moral más ecuménica. Claro, sí. Esa es otra gran diferencia como para verlo, me parece. Después la otra, el gran krausista político fue Irigoyen, el gran krausista jurídico, si se quiere, argentino, Barraquero, que tiene una tesis doctoral sobre la Constitución, explica la Constitución Nacional desde una visión krausista. Y acá me parece que hay que diferenciarlo también, que es importante que el radicalismo en su vertiente general nunca fue positivista, siempre estuvo en la vereda más o menos con algún matices de la generación del 80 que fue positivista siempre. Entonces una tendencia más naturalista incorporando estos valores de esa visión indisoluble de política y moral. Sí. Si bien, y el programa de gobierno viene de Irigoyen, que también lo incorpora el krausismo. Muchas cosas. Primero porque cuando Irigoyen habla de que nuestro programa de la Constitución es una forma también de salir del paso, esto es un valor simbólico, ¿no? Está diciendo si nuestro programa de la Constitución, ¿cuál fue el programa de la Secretaría de Gobierno? Al margen de la Constitución. Pero insisto, hay que reconocer que llegamos por primera vez y demasiado rápido, en el sentido, la abstención fue larga, pero cuando participamos en la elección ganamos. ¿Cuáles fueron los ejes del gobierno de Hipólito Yrigoyen? ¿Nadie sabe? Desde lo social, desde lo político, desde la política internacional. Hay varios aspectos que sí me gustaría un poco tirarlos sobre la mesa, no para finalizarlos ahora, sino para que eventualmente lo conversemos, no sé, la clase que viene, pero que ustedes hagan. Socialmente está claro esto cuando describí el conservador, que la casa de gobierno tenía un nuevo olor, un nuevo aroma, una nueva tonada, una nueva música, significaba que había llegado al gobierno un nuevo estamento social que es la clase media, un nuevo estamento social que además incorpora a los trabajadores. La Unión Cívica Radical llega al gobierno de la mano también del voto de los trabajadores, de los sectores más postergados, que ven en el Irigoyen la oportunidad para quebrar definitivamente todo un sistema político que había gobernado la República Argentina hasta el 16, hasta 1916, que había logrado avances significativos, pero, insisto, que había sido un gobierno sin el pueblo, un gobierno bastante flaco en términos de legitimidad política. Desde el punto de vista social se produce una verdadera aluvión de los sectores medios en la gestión del gobierno y se incrementa notoriamente el empleo público, pero no como un dato de clientelismo, sino como un símbolo de que la sociedad está interesada en participar de la gestión pública. Hay un incremento y un crecimiento de la estructura del Estado muy grande. La burocracia del Estado se amplifica cuando el Irigoyen llega al gobierno. Es un dato social, la participación masiva en la gestión del gobierno. Los sectores sociales son funcionarios.
Tengo una expresión, Sí. ¿La puedo compartir? Sí, ¿cómo que no? Expresó Hipólito Yrigoyen en 1905. La UCR no es propiamente un partido, es el concepto militante, es una conjunción de fuerzas emergentes de la opinión nacional, nacidas y solidarizadas al calor de reivindicaciones públicas, servirlas y realizarlas, estableciendo la vida del país en la integridad de su prestigio y de sus funciones. Es el programa que formuló al congregarse, que ha realizado con fidelidad hasta el presente. O sea, el proceso de lo que se decía antes. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Yo? No, yo. No. ¿Por qué me llamas usted? Ah, bueno, por Jorge, no usted. Está bien. O sea, primero que siempre se habló que el radicalismo constituyó el primer movimiento histórico, o el peronismo, pero más allá de lo que pudo definirse, la Unión Cívica Radical era un movimiento histórico porque tenía ese motor de venir a sepultar una forma y un modelo, una concepción de política totalmente ilegítima en la historia argentina. Punto número 1. Eso desborda los intereses de un partido político, es verdad, pero la organización de la Unión Cívica Radical como partido, en manos de Yrigoyen, fue el primer partido político junto con el socialismo moderno en nuestra historia. Ya en la época de Alem, en tiempos inmediatos a la revolución del parque, funcionaba la convención, se debatía la plataforma, se estableció una propuesta de gobierno. En 1805, es decir, fue un partido político. Y hubo disputa terrible que se vivió. La gran en esa época vertiente Alem Yrigoyen con Lisandro Latorre, porque Lisandro Latorre quería ir a elecciones, ¿no? Uno le da la razón a Yrigoyen y a Alem a la distancia, no sé qué hubiera pasado si, y ahí cuando termina rompiendo Lisandro Latorre. Claro, no fue fácil todo ese proceso. No fue fácil porque a Yrigoyen le decían, mira que si participamos ganamos, una vez claro. Si no nos quedamos diputados, legisladores, concejales. El socialismo tomó esa medida de participar y por eso es tan importante la figura de Palacio, porque Palacio enfrenta la tarea en el sistema de producir el cambio desde algo. Algunos dirán que sí, que estuvo bien, que la abstención radical estuvo bien, otros dirán que no, pero lo cierto es que desde afuera y desde adentro los partidos empiezan a minar, a erosionar ese régimen político que se derrumba, al menos todos pensamos definitivamente, con el advenimiento del gobierno de Lima. Que en lo social implica, ¿qué nombre? Mariano, la que dice Mariano. Es una nueva capa, una nueva oleada de gente, de sectores marginados que arriba por primera vez a la gestión. Esto, el incremento del empleo público tiene que ver con eso. Se asume, se pone la camiseta del empleado, el funcionario de lo que es un nuevo gobierno, un nuevo sistema, y lo va a defender a rajatabla. Entonces, desde el punto de vista social, se produce una gran dinámica social. Si vemos esta movilidad política ascendente, porque está claro que más allá del orgullo de ser funcionario radical de un gobierno, esto va generando que el abogado forma parte de la administración pública del Estado y vaya incrementando y posibilitando que su familia también se vaya involucrando en los temas públicos y políticos y permite el ascenso social de sectores postergados. Esto va generando una dinámica social que siempre caracterizó a la Unión Cívica Radical, en contra de un orden conservador que pretendía, en la mayor de las veces, dejar bien claras cuáles son las diferencias sociales. Ahora, un ciudadano que sale de un colegio secundario, de pronto integraba el gobierno y comenzaba una carrera administrativa y burocrática que hubiera sido imposible con el otro régimen. Y eso es ascenso, estabilidad económica, previsión económica para su grupo familiar, entre otras cosas. Va generándose una dinámica social. Junto a esto, simplemente voy a enunciar los temas, junto a esto, ¿qué se produce en Córdoba?
La reforma universitaria. La reforma universitaria que Irigoyen apuntaló decididamente. Y eso estalló acá 200 años. Si había una forma de asegurar o de quebrar el sistema conservador, era también a través de la revolución de las ideas. Y la reforma universitaria fue una revolución de ideas. ¿En qué sentido? De arranque les diría que ya las ideas no se transmiten de generación en generación de manera inamovible, que los cargos no se transmiten en la universidad de manera inamovible, es decir, se produce un profundo cambio ideológico en la universidad. Y la universidad, en cualquier país del mundo, es la usina de los dirigentes, la usina de formación de los dirigentes, que por primera vez iban a leer a todos los autores, universalidad del pensamiento, y las cátedras iban a ser ocupadas nada más y nada menos que por los mejores. La reforma universitaria. Es decir, un movimiento que tuvo como objetivo la transformación de la universidad con los concursos libres, la libertad de cátedra, el cogobierno universitario, pero que al mismo tiempo implicaba un cambio sistémico en el país. Bueno, en América y en el mundo. Yo les aseguro que la reforma universitaria, junto con la Revolución de Mayo, son los dos acontecimientos por los cuales más nos conocen en el extranjero. Y yo les relaté, ¿se acuerdan? Cuando vino este profesor, que tratan de achicarlo a lo que significó la reforma universitaria, porque fue el acontecimiento más importante de la historia de la universidad, sin desconocer el aporte que hicieron los distintos franciscanos, jesuitas. El hecho más relevante que tuvo en los últimos 200 años fue la reforma universitaria. ¿Les guste o no les guste? El problema es, ¿ustedes ven algún signo de la reforma acá en la universidad? Tienen que irse a ver el pasaje a Guadalajara. Es decir, donde está la gente, viene el turismo, eso es lo que yo siempre digo, no hay ninguna imagen de un reformista. Y esto tiene que ver con un movimiento también revisionista muy instalado en nuestra sociedad. Sí, el revisionismo, pero sí la forma de presentar, la forma de construir el conocimiento. O sea, digamos que no, siempre pensamos que lo mejor es lo que pasa afuera, entonces, tal vez en la universidad o en secundaria recibimos esto, educación o el conocimiento, nos dicen que es más importante el mayo francés o hablan o escuchamos más el mayo francés que el propio mundo universitario. Pasa que el mayo francés pasó en Europa, donde es el centro del conocimiento, y tenemos un saber eurocentrista. Y eso aparte es mucho más, primero que el mayo francés sí, está en el centro del mundo occidental, que es Europa, nuestra cultura, como vos decís, con visión europea. En segundo lugar, era otra época, otro contexto, mucho más snow. La imaginación al poder. ¿Qué significa eso? Porque ustedes saben que el mago francés se caracterizó por los pintados. En cambio, la reforma universitaria, sin desmerecer el mago francés, dejó un legado de su impronta muy importante a nivel mundial, porque se produjeron reformas estudiantiles en toda América Latina y en Europa. Y a su vez tiene un valor político muy importante, porque es la recuperación o es la posta que se toma nuevamente con la Revolución de Mayo. La generación de 1810 le da la posta a la generación del 100 en cuanto al liberalismo político, en cuanto a la tolerancia, en cuanto a la organización laica del Estado. Es decir, es muy importante. Y a su vez, expresión también de los ideales, porque pone que yo más quiero resolver bien esto de la conexión de la fiesta que funda Marina Morán en 1810, la universitaria, tienen el mismo formato. El mismo formato, el mismo nombre y tiene el mismo encabezado. Es más, o sea,
Eso es verdad, me hago cargo de lo que digo. Así como la Revolución de Mayo tuvo en Mariano Moreno su lumen, su inspirador número uno, Teodoro Roca jugó ese papel en la Reforma del 18. Sentando el manifiesto, sentando los grandes principios. Y a su vez, siempre veo en la reforma universitaria un mensaje muy claro en cuanto a la lucha política en sí. En la época, en aquel contexto histórico, la religión, el sector clerical tenía una impronta, una fuerza muy grande. Los conservadores también. Y sin embargo, la revolución o la reforma universitaria ganó su lucha. Y les decía que tiene un mensaje muy interesante de lo político, de la actividad política, desde la voluntad política. ¿Saben cuántos fueron los que iniciaron el proceso de la reforma? ¿Cuántas personas? No, ¿cuántos fueron los primeros reformadores que llegaron a ver? ¿Cuántos? ¿30? ¿Sí? Fueron más. 11 de la idea. 11 que se juntaban. ¿Saben dónde se juntaban? En el subsuelo de la carrera de lo que era el estudio de rock. Eran 11 cuando decidieron impulsar. La misma actitud que tuvieron aquellos revolucionarios de Parque, ¿no? En 1810. Paso, Castelli, Moreno. No era una gran cantidad, pero estaban seguros de sus convicciones. Y se les cruzó que fueran pioneros de un movimiento estudiantil y político de escala planetaria. O sea que realmente fue un movimiento que en el contexto del gobierno de Yrigoyen aseguró este principio de la dinámica social. En otro orden de ideas, desde lo económico, en principio les diría que... ¿Quién gobernaba en el 18 acá en Córdoba? En 1918, Cárcano. ¿Cómo? Cárcano. En la universidad estaba... No. En materia de política económica, bueno, el Yrigoyen sigue siendo, establece como criterio rector, más allá de este gran incremento de los profes estatales, el ser un país algo exportador, después de que el mundo estaba en plena guerra mundial. Y Yrigoyen vio claramente que el mejor negocio era seguir manteniendo este perfil de exportador, asegurar el suministro de alimentos a una Europa que tenía hambre. Y esto tiene que ver también con la política internacional que tuvo Yrigoyen. De abstención, es decir, Yrigoyen se mantuvo independiente del conflicto, de no asumir una postura, pese a las presiones de todos lados, de un lado y del otro. ¿Sí? ¿Por qué tuvo esa visión estratégica? Primero, políticamente hablando. No quería caer en ninguno de los dos bloques porque tenía algunas críticas en relación a cada uno de ellos. Y en segundo lugar, la independencia o la imparcialidad en la Primera Guerra Mundial le aseguraba vender a uno y otro lado. ¿Sí? O sea que política social, política internacional y política. La política, si se quiere, de gestión propiamente política, también sufrió muchas críticas. ¿Por qué? Fundamentalmente por el tema de las intervenciones federales. Intervenciones federales y también las mediaciones que se hacían. O sea, porque dice que, por ejemplo, si al intervenir directamente el poder ejecutivo con los problemas sociales, perdía por cuál es el objetivo de los partidos políticos y el Senado. Entonces, eso hacía como que perdiera, no tuviera un rol específico y la mediación entre se hacía también respecto a los
a veces el interés editorial. Que yo creo que en este aspecto pudo haber cometido errores, se pudieron haber cometido errores. Porque fundamentalmente Irigoyen intervino en las provincias donde él consideraba que estaba en contra, no del gobierno, sino del sistema republicano. Estaban viciadas las garantías de la libre elección o de la división de poder y todo lo demás. Pero en aquel momento, la intervención federal tenía una visión, tenía una carga subjetiva muy grande. ¿Qué significa que se están violentando las garantías republicanas? Eso quedaba para cómo en cabeza del presidente de la República, ni siquiera el Congreso intervenía en aquel momento. Y eso fue una faceta muy criticada al gobierno de Irigoyen. ¿Quién, verdad? Es que son temas. Él intervino. También intervino a Santiago del Estero, que era un gobierno radical. Gobierno radical, sí, pero él consideraba, algunos dicen sí, como no eran de su palo. Claro. Bueno, algunos decían que era el brujo. En algunas, por eso digo que uno de los puntos más, si vos lees objetivamente, la intervención federal se usó, creo, abusivamente, porque de arranque constitucionalmente es un instituto de excepción. Pero si vos lo usás en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 ocasiones, hasta restablecer, bueno, hasta organizar unas elecciones que le dan ganador a un amigo tuyo, No soy bueno, que no hacía falta la intervención federal hasta el gobierno de Irigoyen. Si los conservadores le decían a dedo su gobierno. Lo que sí inaugura Irigoyen es el precedente de la intervención federal, que también lo va a ejercer Frondizi, y todos los gobiernos después intervinieron federalmente en las provincias que no eran afines a su gestión. Y esto hay que decirlo y hay que analizarlo fríamente. Esto recién se va a culminar o se va a terminar con la reforma del 94. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional del 94 en materia de intervención federal asegura la necesaria participación y origen de la intervención federal en el Congreso. Entonces, si vos querés intervenir, ya están los distintos partidos que te van a Por decir, eso, no. antes del 94 fue prácticamente abusiva. Abusiva porque el presidente decía, imagínate. Era decisión propia del Así presidente. que me critica. Y esta Pensemos identidad, que hoy se pudiera usar la intervención. esta identidad muchas veces Córdoba de lo estaría que totalmente intervenida. el gobierno con tu persona, muy pocos la han visto claramente. Con unos caudillos, por ahí cuesta. Entonces yo creo que es un punto a tener en cuenta. Y luego, económicamente volviendo, está el problema de la reforma agraria y otros temas que forman parte del gobierno de Irigoyen, que me gustaría que, si la próxima charla, ustedes hablen, reúnanse en el grupo, júntense en grupo y cada uno hable. Definan ahora, vamos a tocar la política internacional, que hay otro tema interesante que ahí está, ¿qué significó para Irigoyen en América? Eso es muy importante, porque últimamente he leído varios artículos que dicen que el origen del Mercosur y de la idea latinoamericana es una idea peronista. Eso es una mentira. Pero quiero que me digan por qué es mentira, ustedes. Me interesa ver que profundicen un poco en la política de gobierno, esto de las intervenciones federales, y fundamentalmente, si hay un chico de la franja, el tema de la reforma universitaria. ¿Cuál es la asociación entre reforma universitaria y radical? Si es que la hay. Porque vieron que la reforma universitaria tiene tanto volumen que piensan que sí, fue importantísimo, estaban todos los sectores liberales. Pero hubiese sido muy difícil que la reforma universitaria pasara sin por lo menos sin un apoyo del gobierno nacional. ¿Sí? ¿Cuál es la asociación entre reforma universitaria y radicalismo? Que es un diálogo que se ha perdido hace mucho tiempo. Eso también me interesa. Cada uno divídanse, no sé, vos, aquel profe que nos divida, se divide entre ustedes, me gustaría escucharlos, porque realmente tienen opiniones de peso, las escucho y los escucho realmente
veo que se han comprometido con el estudio y eso me parece buenísimo. Y quiero escucharlos más. Y ya pasando el primer gobierno de Irión, ya entramos a ver década infame, ya estamos en otra instancia también del Imperio Radical. ¿Está? Yo mañana, ¿cómo vuelvo? Yo tengo clases en la Universidad Nacional mañana, les voy a dejar fotocopias ahí en Lex sobre este tema. ¿Sí? Independientemente que ustedes quieran libertad para abordar y traer lo que ustedes quieran y consideren oportuno. ¿Les parece? Primer gobierno de Irión. ¿Sí? Primer gobierno de Irión. Yo estoy en el WhatsApp, me han dicho en el grupo. Sí, ahí te agregamos. Así que va a ser mucho más fácil tener una comunicación fluida con ustedes. En PDF no tenés nada, ¿no? ¿Cómo? PDF no tenés nada. Algo puedo tener. Ahí pues un aporte más, ¿no? Según un módulo que hay de la escuela, hay un trabajo que es de Félix Luna. Está el primer gobierno de Irigoyen, gobiernos radicales, el gobierno de Irigoyen, de Alvear y de nuevo de Casa Frondi. El segundo módulo es. No, mañana por la reforma y de ahí pasamos alguna. Salen con Gonzalo Sanarriga. Y mándenle un abrazo. Felicito por ser hincha de él. Pero lo mandamos por mail. Y yo, ahí tengo un par de cosas más de Dios. Yo no voy a hacer. Bueno, ahora. Estoy en WhatsApp.